todos salgamos de aquí con una idea más o menos clara, hasta donde sea posible que yo lo haga, de lo que son las ofrendas de ramos en Asturias. Pero sobre todo, lo más importante es que, como ya anunció Marisa, vamos a tener unas intervenciones musicales a cargo de Escolta Garrigaño, en las cuales vamos a tener la ocasión de escuchar, no solamente de ver en la fotografía lo que es físicamente un ramo, sino de escuchar lo que ocurría en torno al ramo. Y fundamentalmente yo os anticipo que son unos cantares que hacen referencia, bueno, pues a la fiesta y al santo que se venera. Y que son muy distintas de unas zonas a otras de Asturias, como vais a poder comprobar en el momento en que ellas se pongan a cantar. Entonces, bueno, lo primero, simplemente presentar qué es un ramo. Ramos los hay de muchas clases, y en Asturias, concretamente, excuso decir que en otras partes también, los ramos tienen distintas funciones y se hacen físicamente dependiendo de las funciones que van a cumplir. Y hay celebraciones que ahora mismo probablemente no os deis cuenta, pero que en el momento en que yo las diga vais a caer en cuenta, pues es verdad, sí señor. Por ejemplo, Domingo de Ramos. ¿Qué se hace el Domingo de Ramos? Llevamos el ramo de laurel a bendecir a la iglesia. Ojo, ahora ya, como nos hemos vuelto unos cursis, lo que estamos haciendo es llevar palmas, muy decoradas, muy tal y no sé cuánto. Pero realmente lo que se llevaba antiguamente eran ramos de laurel, que lo podíamos coger en el pro de bajo casa. Y la naranja. Y de la naranja, y en fin, en cada sitio tendría que... Exactamente. Y es efectivamente, y cuando se llevaba el ramo, por ejemplo, al padrino, para pedir el bollo, pues en el ramín iban colgadas unas rosquillinas, unos caramelos, algo para que luego el padrino nos diera la boya o el bollo, en cada sitio de Asturias se llama de una manera. Ramos también, por ejemplo, Aurelio de Llano nos cuenta que cuando el día de San Juan era costumbre que si el mozo iba a cortejar a la puerta de la moza, llevara un ramín preparado también para ella. Otro ramo, que se lo habréis visto pues, casi con toda seguridad, por lo menos en mi casa se hacía, cuando se terminaba la vara de hierba, que nosotros, para Occidente, yo soy de la parte del Barca, la llamamos el balagar. Bueno, hay un palo en medio muy grande, que es donde vas amontando la hierba, y cuando llegas a la jica, mi tío, que era el que ocupaba siempre, el que se subía al balagar y que el que distribuía la hierba, que era el que tenía más maña para hacerlo, nosotros acurríamos. Y él distribuía y pisaba. Cuando ya terminaba la forma de la vara, cogía un puñado de hierba, lo retorcía, hacía una rosca y eso era ramo y lo ponía en el palo. Y eso se lo voy a hacer siempre. Hasta que desaparecieron las barras de hierba porque vinieron los rollos que están por el prado y se saca, la hierba se va espesando, la hierba de ellos. Bueno. Los ramos que vamos a ver en esta exposición no son esos ramos, pero también son ramos. ¿Por qué? Porque todos ellos, menos el del balagar, tienen una cosa en común, es que se hacen con una rama de árbol. Y diréis vosotras, bueno, pero aquí nosotros estamos viendo 3 ofrendas de ramos, ninguna de ellas es una rama de árbol. Bueno, pues porque la rama de árbol fue desapareciendo con el tiempo. Y esas ramas de árbol, que antiguamente las había, por ejemplo, en Indias, por ejemplo, en Albandi, me parece que era, donde también llevaban un tronquín con ramas y ahí se colgaban las ofrendas, se fueron sustituyendo por unas estructuras de madera que, aunque en Asturias son distintas y las vamos a ir viendo, las 3 concretamente que pudimos documentar, sin embargo, todas ellas de alguna manera tienen la idea del árbol, en la propia estructura que tiene forma de árbol, o incluso en la decoración, que generalmente es una decoración vegetal, una decoración que incluye elementos verdes y elementos floridos. Y claro, a poco que nos demos cuenta, todo eso son reminiscencias de la rama antigua que se llevaba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué 3 tipos de estructura que vamos a ver hoy aquí podemos encontrar en Asturias? En realidad hay 4. Lo que pasa es que de la 4ª no tenemos un ejemplar, sí lo tenemos en la fotografía y luego lo vamos a ver en el occidente, sobre todo en el concejo de Guineo. Pero básicamente tenemos las 3 que vemos aquí. La estructura del centro hacia el oriente, que es esta, es una estructura en forma de tronco de pirámide. ¿Qué quiere decir tronco de pirámide? Ya sabéis cómo es la pirámide, son 4 caras que rematan en una pica. Tronco de pirámide significa que cortamos la pica y queda una base horizontal. Pero eso no se hace por capricho, porque es que después en la pica va una parte muy importante del ramo, que es esto que vemos aquí, que es un cerquillo. Entonces, básicamente el ramo, en estas zonas que estoy diciendo, centro al oriente, insisto, tiene una base que son unas andas, unas andarillas, como lo queramos llamar,
para poder llevarlo. Y estos brazos permiten que sean 4 mozos, generalmente, a veces también salen mozas con él, y que lo van llevando, generalmente encima del hombro. Porque, a ver, este es un ramo no excesivamente grande, pero el otro día nos contaba Fe, en una de las actividades que se hicieron en el ciclo de verano, que es el de preparar el ramo del Oriente, que en su casa no salían 4, y 4, 8, y 4, 12 y 4, 16, sino 8 ramos, 8 roscos de pan por cada una de las caras del ramo, y era mucho más grande. Entonces, claro, eso para cargarlo hace falta fuerza. Ya, Si os dais cuenta, el ramo va completamente cubierto con elementos vegetales y luego lleva unas roscas de pan. En general en Asturias, cuando los ramos son de pan salado, tienen 2 formatos. O son unas roscas que tienen dentro un agujero, lo cual nos permite que lo colguemos en los rabitos, en los palos que tienen la propia estructura, que aquí no la veis porque no se ve a propósito, se trata de que no se vea. O bien son bollos. Y esos bollos, como no tienen de colgar, o bien se les pasa una lezna y se les pasa una cuerda con la lezna y se cuelgan, o bien se espetan en el centro. Y entonces los espetos del ramo son generalmente en punta para poder quedar pinchado. Nos contaba también Fe que queda muy feo que cuando va el ramo en la procesión camino de la iglesia se nos caiga un rosco. Está feísimo. Entonces, se trata de que el ramo vaya muy bien armado. Bien, entonces, aquí tenemos varias fotografías en esta zona de ahí, en la cual salen varios ramos de los concejos más orientales. Tenemos Parres, tenemos Cangas de Onís, tenemos Llanes y tenemos Cabrales. Si os fijáis, esos ramos que veis ahí son lo mismo que aquí. Lo que pasa es que, bueno, estos ramos son unos señores ramos. Ahí los veis llevados por los mozos. Son 2 ramos, en la siguiente está posado, pero lo llevan otros mozos también. Lo sabemos porque en el hombro llevan un trapo blanco que es el que permite que apoyen la estructura en el hombro para no mancarse y para no estropear el terciopelo de la chaquetilla o del chaleco. Bien, antes de llegar a Llanes, y esto es, bueno, por lo menos como una curiosidad, tenemos también, por ejemplo, en el concejo de Villaviciosa, unos ramos muy peculiares, que también tienen la estructura piramidal, a veces solamente las alas, y en ella colocan algo, y que suelen ir decoradas las propias alas, como vemos aquí, y algunos de los roscos de pan colocados en los brazos de tirar. Si tenéis ocasión de ir a Selorio, a las fiestas de invierno, que son romerías de invierno, las que se hacen allí, y que se ofrecen los ramos, allí tienen unos ramos absolutamente originales que merece la pena verlos por la creatividad y por lo distintos que son del resto de Asturias. Y este es un ejemplo que es de Villaviciosa. Y si os dais cuenta, lleva los 2 tipos de penas que he mencionado. Aquí son roscas, pero estos del medio son bollos que van pinchados en el espejo. Aquí ocurre lo mismo en Cabranes. Ya nos vamos acercando más al oriente. Y en Cabranes, volvemos a ver aquí, pero ya son mozas las que llevan los ramos, son ellas las que llevan el pañuelín para colocar encima el peso de la estructura, y el ramo está todo formado por bollos de pinchar. Y algunos bollos muy curiosos que hoy en día ya no se ven, que son estos bollos de 4 picos que llevan una mano hecha de pan. Y que son muy peculiares, muy curiosos. Los demás son bollos redondos con una serie de cuernos que, bueno, pues los tiene que hacer el panadero o la persona que lo haga, cortando el pan de acuerdo con unos carnes. Y una cosa que tenemos en Asturias, y que en Cabranes se ve mucho, si vais a las fiestas del Carmen, lo tenéis ahí, dentro de poco ya, es que se colocaban a veces muñecos en el cerquillo. Más evidente, los muñecos los tengo para allá. Más evidente también que hay una cierta libertad de decoración de los ramos, lo tenemos en este otro ramo, que ya corresponde a la zona de las cuencas. Es una fotografía de Valentín Vega. Y aquí la decoración de los ramos pues ya lleva farolillos de papel de los que se colocan en las verbenas para iluminar. Y luego una cosa curiosa, que en este ramo además se ve, en otros queda también completamente clara, y es que la estructura, luego lo vais a ver cuando paséis a la exposición después de la presentación, va completamente vestida con una cosa que llaman enagua,
que la cubre completamente, que es de tela muy ornamentada, muy historiada, muy enriquecida, y luego ya se colocan las ofrendas, con lo cual aquí los elementos vegetales pierden importancia. Pero en todo caso son unos ramos muy originales. Aquí vemos un cerquillo hecho con banderas y también con flores, pero siempre está la constante de la rosca horizontal, que suele ser una rosca, como la que vemos aquí, un poco mayor que las restantes roscas que se colocan por la estructura del ramo. Bien, hasta aquí la explicación de la estructura del Oriente, y ahora las componentes de Escontra nos van a cantar las letras y la melodía con que se acompañaba el ramo del pueblo de Vivaño por la fiesta de Nuestra Señora del Rosario.